El jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 17, 20 al 25. Y hoy, 11 de noviembre, la Iglesia recuerda a San Martín de Tours. Martín nació en el año 306 cuando Constantino tomaba el control del Imperio Romano. Su infancia y juventud la vivió en ese ambiente de alegría que produjo el fin de las persecuciones contra la Iglesia y la apertura del culto público. Fue una época de efervescencia, pues el imperio empezó a descubrir el camino cristiano y muchos masivamente pidieron su entrada a la Iglesia. Martín, en el año 321, con solo 15 años, ya era miembro de la Guardia Imperial Romana, y 13 años después, a los 28, pidió ser bautizado. Pero cuando se estaba preparando para ser bautizado, cuenta la leyenda que al salir de una ciudad, un día de crudo invierno, vio a un mendigo tiritando de frío y le ofreció la mitad de su capa de oficial romano. La otra mitad le pertenecía al imperio y no podía deshacerse de ella. Esto lo llevó a una experiencia de Jesús tan intensa que decidió apurar su bautismo. Gran parte de su vida la pasó en lo que hoy es Francia, defendiendo la doctrina cristiana. Fue discípulo de San Hilario de Poitiers y fundó el primer convento que hubo en Francia. Cuando tuvo 65 años fue nombrado obispo de Tours y destacó por su caridad y amor al prójimo. Falleció a fines del siglo IV. Ahora, retomando la lectura continuada de Lucas, les leo el texto citado. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reinado de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allá, porque miren, el reinado de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Recordemos que estamos en la última etapa de las enseñanzas de Jesús en su camino a Jerusalén. Y en esta etapa Jesús nos va a enseñar aspectos importantes del camino cristiano. Ayer nos enseñó la necesidad de ser agradecidos y vimos que lo seremos en la medida en que tengamos a Dios al centro de nuestros corazones y en la medida en que reconozcamos que todo, absolutamente todo lo que somos y tenemos, se lo debemos exclusivamente a Él. Hoy la enseñanza es acerca de la llegada del reinado de Dios. Como sabemos, lo que apasionó a Jesús fue su Padre, al que amó con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y como lo natural es que deseemos complacer en todo lo posible a la persona que amamos, eso fue lo que hizo Jesús. Él tuvo claro que el gran deseo de su Padre es reinar para convertir este mundo en ese paraíso que soñó para nosotros desde los inicios. Convertirlo en un mundo libre de guerras y de discordias, en un mundo en donde reine la paz y la justicia, y en donde todos vivamos plenamente satisfechos y felices. Y como Jesús quiso hondamente hacer la voluntad de su Padre, entonces su tarea en la vida fue procurar que reine. A esta tarea le dedicó su vida entera. Recorrió todos los pueblos de Galilea y fue hasta Jerusalén, anunciando la buena noticia del inminente reinado de Dios. Y en su lucha contra el mal y en sus milagros y curaciones, nos fue demostrando que efectivamente el Padre ya está reinando. Fue tal la pasión de Jesús por anunciar la inminencia del reinado de su Padre, que los judíos quieren saber cuándo sucederá eso. Y es así como empieza el relato de hoy, en respuesta a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reinado de Dios. En la mente de los judíos de su época estaba la idea de que en un día preciso y en una hora concreta se abrirían los cielos y en una gran puesta en escena llegaría Dios con todo el ejército celestial e impondría su reinado sobre los hombres. Jesús va a responderles que sin duda su Padre va a reinar,
pero que no lo hará de esa manera. Más bien les enseñará, como dice el texto, que el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciará que está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Se trata de una importante enseñanza, por 3 motivos. Primero, porque nos enseña que Dios no es un showman, y su reinado no será un espectáculo ni ninguna puesta en escena, ni luces de colores, ni masas gritando, ni nada que sea llamativo. Su reinado va llegando discretamente y con sencillez en el corazón de cada uno. Segundo, porque nos enseña que su reinado no es materialmente visible ni sensible, como podría ser el imponente ejército de un imperio poderoso. Es de tal manera discreto y sencillo que no se puede decir que está aquí o está allá. Y tercero, porque nos enseña que su reinado ya llegó y está dentro de nosotros o entre nosotros, como la mayoría de especialistas piensan que dice el texto griego. El hecho es que ya está aquí, en nuestros corazones o entre nosotros, a manera de una semilla que Dios siembra en lo hondo de nuestro ser y en el corazón de su iglesia. Nosotros, los que elegimos seguir el camino de Jesús, llevamos ya en nuestros corazones las semillas del reinado de Dios. Y el reinado de Dios crecerá si nosotros hacemos germinar la semilla de su reino. Si lo hacemos, empezará a crecer y su reinado se extenderá al mundo entero. Jesús pues nos enseña que es posible que Dios reine y que es posible que el mundo se transforme totalmente, pero depende de nosotros, depende de que vivamos como Él nos enseña. Entonces, haremos que su reinado crezca si vivimos la vida eligiendo lo que Dios quiere. Si elegimos siempre lo correcto, lo justo, lo noble, lo bueno, lo verdadero, entonces lo estaremos ayudando a reinar. Si elegimos siempre ayudar al prójimo y de manera especial cuando esté en necesidad, al pobre, al enfermo, al necesitado, al que está solo, entonces lo estaremos ayudando a reinar. Si elegimos perdonar, ayudar, servir, de modo que todos vivan dignamente, entonces lo estaremos ayudando a reinar. Y si elegimos defender siempre la vida, oponiéndonos a lo que la quita, como la pena de muerte, las guerras y el aborto, entonces lo estaremos ayudando a reinar. Y esa semilla del reino, que está ya dentro de nosotros y con nosotros, desde el momento en que nos pusimos a caminar con Él, germinará y crecerá. Es decir, si vivimos como Jesús nos enseña que hay que vivir, entonces el reinado de Dios crecerá y se extenderá por todos lados, y el mundo cambiará. Jesús aquí nos enseña que no hay que buscar el reinado de Dios fuera, más bien hay que buscar que se desarrolle en nuestro interior para que el mundo lo vea por medio de nuestras obras y de nuestro testimonio de vida, y así sepa que en efecto Dios ha llegado a reinar. Todas las revoluciones en la historia que han buscado un orden nuevo han sido un fracaso, porque los corazones no cambiaron y el resultado terminó siendo el mismo que el que quisieron eliminar, pero con otra fachada, con otra forma exterior. La verdadera revolución sucede solo cuando cambiamos nuestro corazón, cuando hacemos lo que Él quiere y cuando le permitimos reinar. Cuando le permitimos que se exprese a través nuestro, el mundo cambia. Por tanto, si el reino de Dios está ya presente y activo en los hijos de la luz, ahora solo queda esperar el día del Hijo del Hombre, es decir, el día de su segunda venida, y que será como la cereza de la torta. Hasta este momento, en esta primera parte del relato, Jesús ha respondido a la pregunta que le hicieron unos fariseos. Pero ahora en la segunda parte del relato Jesús se vuelve a sus propios discípulos porque los fariseos están ciegos y no entienden. Dice el texto que Jesús dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Muchos inútilmente buscarán señales de un reinado externo, porque no han entendido que es interno y que debemos hacerlo germinar y crecer.
Incluso correrán rumores sobre tiempos y lugares del día del Hijo del Hombre, pero ellos, sus discípulos, no deben dejarse engañar. Dice el texto que si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás, no les hagan caso, son vendedores de ilusiones, los engañarán. Pues cuando Jesús vuelva por segunda vez a cerrar la historia definitivamente, vendrá intempestivamente, inesperadamente, sin que nadie lo sepa. Dice el texto que vendrá como el fulgor del relámpago que brilla de un horizonte a otro. Así será el Hijo del Hombre en su día. Ese día traerá consigo una tremenda catástrofe para esta generación desprevenida que no se ha preparado y que ha preferido vivir su vida según los valores del mundo en vez de ayudar al Padre a reinar. Pero esta enseñanza la reflexionaremos con más detenimiento en el texto que sigue. El relato de hoy termina con un anuncio de su pasión y de su muerte. Pues antes, dice Jesús, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Este corolario desea enseñarnos que vivir de manera intachable para ayudar a su Padre a reinar le costará la vida a Jesús. Pero Jesús está dispuesto a hacerlo y al precio de su vida. Además, esto es lo que Él espera que hagamos nosotros, los que lo seguimos. Pidámosle al Señor su ayuda para elegirlo siempre, en cada decisión que tomemos, a fin de hacer germinar la semilla de su reinado en nuestros corazones y así transformar el mundo a su voluntad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.